a los españoles 87.000 millones de euros al año. Mucho dinero, ¿verdad? Por eso, y ante la lista, te contamos qué pasaría en España si no hubiera más corrupción. Vamos a ponernos en situación. Se calcula que entre 2010 y 2016 ha habido más de 11.500 investigados y detenidos por todas las formas de corrupción posibles. Sobresueldos, malversación de fondos, adjudicación ilegal de cargos, cohecho, y todas ellas juntas cuestan 87.000 millones de euros al año, que créeme, dan para mucho. Por ejemplo, para evitar los 10.000 millones de recortes a la sanidad pública o para que los 32.000 profesores no contratados estos últimos años vuelvan a las aulas. Te presento a Ignacio González, protagonista indiscutible de la Operación Lezo. Este político del PP fue el presidente de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015, pero también lo fue del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua madrileña. Pues resulta que González se dedicó a comprar empresas por Latinoamérica para una supuesta expansión de los negocios del canal a un precio muy superior al real y a quedarse con las ventas. En total, 23,5 millones de euros que hubieran servido para que 52.000 personas pudieran operarse, 15.000 universitarios hubieran estudiado con beca y salvar la vida de muchas mujeres comprando 100 aparatos nuevos de mamografía. En 2001, un montón de empresas andaluzas se vieron obligadas a despedir a parte de sus trabajadores para no cerrar, y por eso el gobierno de esta comunidad autónoma decidió pagar las prejubilaciones de todos ellos. Pero poco a poco el dinero empezó a desviarse para terminar en manos de personas que no lo necesitaban en absoluto. ¿Y quién estaba detrás de todo esto? Pues políticos, sindicalistas y abogados que sacaron tajada del asunto con comisiones desorbitadas. El timo costó 133 millones de euros, más o menos, la jubilación media de 11.000 pensionistas durante un año, que seguirán viendo cómo sus pensiones cada vez les da para menos. Con 18 imputados y más de 6 millones de euros malversados, esta es la historia de Caso Nos. Entre 2005 y 2006, Iñaki Zangarín, el yerno del rey emérito, se sacó de la manga una empresa que pedía ayudas públicas para organizar eventos y conferencias, pero el presupuesto real de esas actividades era muy inferior al dinero que en verdad recibían. Y lo que sobraba se blanqueaban sociedades fantasma para terminar en paraísos fiscales. Con ese dinero robado se podrían pagar las becas comedor de todos los niños que viven en Baleares y Murcia durante un año. En 2012, la Caja de Ahorros Caja Madrid estaba tan al límite que tuvo que recibir un rescate de más de 22.000 millones de euros para no desaparecer. Eso sí, mientras tanto, muchos de sus directivos se estaban pegando la gran vida. Esto fue gracias a las tarjetas opacas, el escándalo de corrupción que involucró a 85 de sus consejeros directivos. Pues resulta que todos ellos tenían una tarjeta de crédito que usaban de forma personal para pagar cenas de lujo, fiestas, vacaciones, viajes exóticos, joyas, toda cuenta de la entidad y, por supuesto, sin declarar a Hacienda, por un total de 12 millones de euros que podían haberse utilizado, por ejemplo, para evitar el despido de muchos de los empleados que la crisis se llevó por delante. La trama púnica tiene como cabecilla al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y a otros 91 imputados. El fraude era este. Granados usó su posición privilegiada para dar contratos públicos a dedo a empresas, a cambio de suculentos sobornos. Pero en 2014 le pillaron una cuenta en Suiza con dinero no declarado y, tirando del hilo, los jueces descubrieron que todos los implicados habían logrado defraudar más de 500 millones de euros que servirían para arreglar carreteras, pavimentar pueblos o mejorar conexiones entre ciudades. Llegamos al plato fuerte, el caso Gürtel. Y ojo, que aquí el cabecilla no es un político, sino el empresario Francisco Correa, también conocido como Don Vito. Correa y otros como él se dedicaron durante años a sobornar con regalos, por ejemplo, trajes, a políticos del PP de Madrid, Valencia y Galicia. Así conseguían que sus empresas se llevasen contratos que deberían haber sido otorgados mediante concurso público. Por ejemplo, solo con la organización de la visita del Papa a Valencia en 2016, la Gürtel ganó 3 millones de euros. Y esto no parece tanto si lo comparamos con los 863 millones totales del fraude, lo que costaría atender en un año a 80.000 personas con dependencia. Pero la pieza que completa el puzzle de la trama Gürtel se llama Luis Bárcenas,
Vamos por partes. Luis Bárcenas fue tesorero del Partido Popular hace 9 años. Durante ese tiempo dejó escrito de su puño y letra muchas de las donaciones ilegales de la Gürtel. Y si te suenan tanto estos papeles, es porque en ellos llegó a estar implicado el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pero además, la Fiscalía Anticorrupción dijo que Bárcenas se quedó con 1,2 millones por hacer intermediario entre las administraciones y algunas empresas, además de ocultar 47 millones de euros en su vida. El caso Cooperación es seguramente el caso más inmoral de los últimos años. Todo sucedió entre 2008 y 2011, cuando la Comunidad de Valencia quiso ayudar con 1,8 millones de euros a colectivos desfavorecidos de Nicaragua, pero solo llegaron 43.000 euros. Así que en vez de llegar a niños víctimas de explotación sexual, a la reducción del contagio del VIH o a la reconstrucción de Haití, la mayor parte del dinero fue parar a los bolsillos de Rafael Blasco, ex conseller de Solidaridad, y a otros 27 imputados. El equivalente al dinero robado podría traducirse en, por ejemplo, 288.000 premios escolares. Toda la riqueza cultural histórica de la Comunidad Valenciana queda ensombrecida por la cantidad de casos de corrupción e irregularidades políticas de esta autonomía. Caso Fabra, caso Blasco, caso Hernández Mateo, Gürtel, Rugal, Emarsa. Se estima que con los 12.500 millones de euros defraudados en los últimos tiempos se podría pagar becas de investigación que permitan a los estudiantes quedarse en su país a trabajar, establecer un programa sostenible de I+D. ¿Qué haces ante la verdad? Aunque todos estos casos nos cabreen, son solo la punta del iceberg. En 2015 había 1.700 causas judiciales abiertas y más de 500 imputados por robar un dinero que sale de tus impuestos. Así que, ya sabes, la próxima vez que tengas que esperar 3 meses para ver a un dermatólogo, recuerda por qué no hay dinero para contratar a otro médico. ¿Cataluña todos buenos? Sí, todos. ¿Qué? Todos. ¿Cataluña todos buenos? No hemos entrado todavía en la tertulia. Uy, madre Tú ya mía, estás esto atacando de entrada. esto pinta. Vamos a seguir. Sí. Vamos a seguir. Los escándalos políticos llenan las páginas de la actualidad y los ciudadanos están cada vez más indignados. Pero las malas prácticas llevan siglos de historia y parecen inherentes al ser humano. La corrupción, esa lacra que no cesa, basta con ojear páginas de un periódico para ver cómo los escándalos se suceden y están a la orden del día. Según un reciente barómetro del CIS, casi 9 de cada 10 encuestados creen que es una práctica bastante o muy extendida. El 24% considera a los políticos como uno de los grandes males de España, pero lo que pocos imaginan es que es un mal antiguo, tan antiguo como el ser humano. ¿Y si la corrupción formara parte de nuestra naturaleza? La corrupta antigüedad. ¿Cuál fue el primer caso documentado de corrupción? Difícil de saberlo. Algunos historiadores se remontan hasta el reinado de Ramsés IX, 1100 años antes de Jesucristo en Egipto. Un tal Péser, antiguo funcionario del faraón, denunció en un documento los negocios sucios de otro funcionario, que se había asociado con una banda de profanadores de tumbas que, como diríamos hoy, hacían los egipcios. Los griegos tampoco tenían un comportamiento ejemplar. En el año 324 a.C., Demóstenes, acusado de haberse apoderado de las sumas depositadas en la Acrópolis por el tesorero de Alejandro, fue condenado y obligado a huir. Y Pericle, conocido como el Incorruptible, fue acusado de haber especulado sobre los trabajos de construcción del Partenón. Roma, descontrolada en Roma, el potente caminaba seguido por una nube de clientes. Cuanto más larga era su corte, más se le admiraba como personaje. Esta exhibición tenía un nombre, Desectáctilo. A cambio, el gobernante protegía a sus clientes con ayudas económicas, intervenciones en sede política, etc. Y los clientes, a su vez, actuaban como escolta armada, también tenía acuerdos entre candidatos para repartirse los votos, y para encontrar el empleo solían recurrir al comendatario, que era el apoyo para conseguir un trabajo, lo que hoy equivaldría a un enchufe. Los romanos tenían un concepto de la política diferente. Lo más importante era el honor. Para llegar a la cumbre, el candidato tenía que tener currículum.
haber ocupado cargos y tener una educación y proceder de una buena familia. Pero además tenía que tener patrimonio, ya que había que presentar una fianza al principio del mandato. Y cuando finalizaba se le hacían las cuentas. Si te habías enriquecido tenías que devolverlo todo, explica Llevenes. En caso de corrupción había dos penas muy severas. Una era el exilio y la otra era el suicidio. Esta última de alguna manera es más recomendable porque por lo menos te permitía mantener el honor. Cicerón reconocía: quienes compran la elección de un cargo se afanan por desempeñar ese cargo de manera que pueda colmar el vacío de su patrimonio. Catón, el cesor, sufrió hasta 44 procesos por corrupción. Y el general Escipión hizo quemar pruebas que acusaban a su hermano Lucio sobre una estafa perpetrada a daños del imperio. Fue condenado al destierro. Los pecados, en la Edad Media, la llegada de la religión católica impuso un cambio de moral importante, porque robar pasó a ser un pecado, pero al mismo tiempo con la confesión era posible aceptar la raza, lo que desencadenó una larga serie de abusos. Según la Biblia, la corrupción era una práctica tan extendida al punto que, como todos sabemos, Judas Iscariote vendió a los romanos a su maestro Jesús por 30 monedas de plata. El papado de los Borja merecería un capítulo aparte. Pocas personas a lo largo de la historia fueron capaces de concentrar tanta amoralidad. Pero en esa época la corrupción parecía un mal menor, como escribió en aquellos años Maquiavelo, que el príncipe no se preocupe de incurrir en infamia de esos vicios, sin los cuales difícilmente podrá salvar al Estado. Salón de Atenas, en un poema titulado Eunomía, que traduciremos como el buen gobierno, en él el poeta advierte a los ciudadanos de lo que puede perder la ciudad no es precisamente la voluntad de los dioses, pues por el contrario son ellos los que cuidan de Atenas y la protegen de los peligros, sino más bien el mal obrar de sus propios ciudadanos. No cabe duda que estos dos poemas, bueno, aquí hay otro intermedio que no lo citaré, constituyen un testimonio de lo vieja que es la corrupción, pero la dolorosa vivencia de ambos poetas, Hesiodo y Solón, nos habla además de las injusticias sociales y de los desequilibrios políticos que la posibilitaron. Habrá que reinventar la justicia, tendrá que venir la democracia en su afán por redistribuir el poder y la riqueza, y los filósofos, quienes inventaron la ética en su empeño por enseñar la virtud, para que podamos plantearnos la posibilidad de superar aquellas perjudiciales condiciones. Pero esa ya es otra historia. Y ahora aquí hay una aportación que ha hecho mi novia Graciela, que me dio para leer una cosa muy bonita. Es un trozo de un libro de Ayn Rand, una escritora americana, y hay un trozo que dice: cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno o por las influencias, más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Hace casi 70 años que lo pronosticó y nadie se lo creía. Y hasta aquí hemos llegado.